no tiene antecedentes penales, Usted ayer en la conferencia decía que el jefe de la seguridad no tenía antecedentes. Sin embargo, hoy salió la publicación de que tuvo un antecedente en el año 2002. Sí, me enteré igual que usted por la prensa, no sé quién fue que lo publicó. Profesionalmente intachable. ¿Por qué salen los antecedentes penales? Porque hay dos fichas, parece. Está la ficha que uno tiene acceso y después la otra ficha que están los antecedentes penales. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Bienvenidos, bienvenidas. También aquí estamos ya en la bajadita de la semana para presentarles más de una hora de información. Sí, bueno, veíamos uno de los temas que nos ha robado nuestra atención en las últimas horas y por supuesto estará en esta edición central, pero también hay otros. Y muy sensibles, muy importantes, digamos, ¿no? Algunos datos que han surgido en las últimas horas. La pobreza medida por ingreso fue de 10,7% en el primer semestre del año, lo que equivale a más de 380.000 personas, informó el Instituto Nacional de Estadística. La cifra es 3 décimas inferior a la del segundo semestre de 2021 y 5 décimas superior a la del primer semestre. Claro, el tema es que con respecto a ese periodo hubo una suba de más de 6 puntos porcentuales en niñas y niños de menos de 6 años. Esa es la población con mayor incidencia de la pobreza, que en esa franja etaria está en 22,5%, lo que supera las cifras del comienzo de la pandemia. La indigencia, también medida por el INE semestralmente, fue por persona de 0,4%, o sea, el doble que un año antes. El análisis y desarrollo de esta información en la columna de nuestro economista Germán de Aguz. Sí, que prepara y lo adelantamos una cantidad de cortes y de visiones muy interesantes con respecto a los datos presentados por el INE. Vamos con los titulares ahora. Las muertes en Uruguay por causas cardiovasculares aumentaron 10% en 2021 respecto a 2020. La mayor suba se produjo en menores de 70 años. El sector Frente Amplista Vertiente Artiguista reclamó la dimisión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el caso Astesiano. Las 35 indagatorias policiales y los 2 antecedentes penales del ex jefe de la custodia de la calle Pou, enviado a prisión por liderar una red criminal. El Poder Ejecutivo anunció una baja en las naftas de 3 pesos y mantuvo el precio del gasoil y del supergas en octubre. La UNESCO expresó por escrito su preocupación por la eventual derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Asociación de Feriantes del Uruguay se manifestó en contra del proyecto presentado en el Parlamento por un grupo de vecinos y vecinas para que la ubicación de las ferias rote cada 5 años. Estudiantes del Liceo Dámaso denuncian amenazas y agresión de la dirección. Los docentes y las docentes solicitaron una reunión urgente con inspección. Aumentaron las consultas oftalmológicas por afectaciones causadas por las espículas de los plátanos. La pobreza en Argentina llegó al 36,5% en el primer semestre del año. En Europa se constatan graves daños medioambientales por fugas en los gasoductos de Nord Stream. Justicia brasileña prohibió portar armas entre el sábado y el lunes por las elecciones. Estamos como siempre en Uniradio también, es la 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, es la radio de la Universidad de la República, en el mundo entero se escucha en uniradio.edu.uy. Y ahora es tiempo de repaso de móviles, en eso andará Natalia Nogués con el movilero y la movilera. Sí, vamos bueno, con 2 mobileras tenemos hoy, ¿eh? Así que vamos a ir al contacto rápidamente con ellas, que además están bien cerquita, en la zona céntrica de Montevideo, y vamos a dar el paso entonces a nuestras compañeras Macarena Vico y Mariana Abreu. Macarena, ahí se puede ver claramente el Paraninfo de la universidad. ¿Qué está pasando por allí?
Así es, compañeros, estamos aquí porque en minutos comenzará la sesión extraordinaria de la Asamblea General del Claustro para elegir rector. Se elige cada 4 años y debe contar con 2/3 de los votos de quienes integran la Asamblea, que es por el cuerpo docente, estudiantil y de egresados. Debe contar con 75 votos de 112 y todo indica que el actual rector Rodrigo Arim será reelecto porque por ahora no hay ningún candidato, aunque algunos estudiantes y docentes todavía no acercaron otros nombres, pero todo indica que así será. Puede que se sepa hoy, puede que se sepa en 2 semanas cuando haya una segunda instancia en caso de que no se alcancen los 2/3 de los votos. Bien, Macarena, estaremos entonces esperando el desarrollo de esta información en un ratito y ahora recibimos, allí creo que es la Plaza Libertad, donde está nuestra compañera Mariana Abreu y los colores de la diversidad. Así es, Natalia, buenas noches para todos. Estamos en la Plaza Libertad y ya se siente bien presente esta marcha de la diversidad que va a tener lugar el día de mañana, luego de las 19 horas. Y como siempre, año a año hay una feria que se llama La Previa, justamente que antecede a esta movilización que se realiza unos días antes, jueves y viernes concretamente, y que tiene diferentes stands con emprendimientos, también organizaciones sociales, hay música, diferentes actividades que ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Mariana. La situación de Astesiano genera, se podrán imaginar, una cantidad de repercusiones políticas. Vamos a repasar algunas. Tiene que asumir las responsabilidades desde el punto de vista político. En primer lugar, el ministro del Interior. Tiene que asumir las responsabilidades el encargado, el doctor Garcés, que está encargado de la inteligencia estratégica del Estado. Hoy por hoy, en este mundo globalizado, la inteligencia ha tenido que repensarse también. También lleva presupuesto, tener las herramientas que permitan llevar adelante esta nueva forma de inteligencia. Y eso me parece que es un punto a lo que episodios como este nos enfrentan. Bueno, y seguimos con el caso Astesiano, Claro. que da mucho que hablar. Para seguir en tema, Julieta Núñez Tomás y el adelanto de su informe. Juli. ¿Cómo están, compañeros? Así es. Y recién escuchábamos, por ejemplo, a la vicepresidenta de la República hablar de las necesidades de inteligencia, de avanzar en la inteligencia. Hoy, en el informe de hoy, vamos a estar hablando del sistema de gestión de seguridad pública, que es de donde surgen los registros que, de alguna manera, dan cuenta de todo esto que sucedió. Hay varias versiones encontradas en lo que tiene que ver con sus antecedentes y también con sus anotaciones por indagatorias. Vamos a estar compartiendo cuáles son estas 35 indagatorias que tiene Astesiano, por qué causas, y también vamos a estar compartiendo la opinión de expertos vinculados a la seguridad en si puede aparecer sorpresivamente un registro en este sistema o no. Con todo eso en unos minutos nada más. Bien, y para seguir en tema les contamos que el sector Frente Amplista vertiente artiguista reclamó la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por este caso Astesiano. Claro, hay un comunicado de la Mesa Ejecutiva Nacional del sector Frente Amplista mencionado recién por Natalia, que expresa en un pasaje textualmente que Presidencia debería asumir omisiones y también tomar decisiones políticas por el fracaso del ministro. Y alguien tiene que asumir las responsabilidades, ¿no? Tiene que asumir las responsabilidades desde el punto de vista político. En primer lugar, el ministro del Interior. Tiene que asumir las responsabilidades el encargado, el doctor Garcés, que está encargado de la inteligencia estratégica del Estado. Y en realidad, desde el 4º piso del edificio de Presidencia se estaban haciendo operaciones de gran envergadura, que además tienen que ver con ciudadanos rusos y vaya a saber con qué otros alcances y derivaciones. Entonces, a mi juicio, nosotros como Parlamento no podemos ser ajenos a una cosa que va a preocupar a la ciudadanía y que hoy es tratada por todos los medios internacionales, y donde está en medio la propia imagen de la figura presidencial afectada. Es decir, que nosotros lo que estamos pidiendo como vertiente artiguista es que el Frente Amplio considere esta situación en profundidad, como lo está haciendo, y que se tome una iniciativa en relación con el ministro del Interior y se cambie este equipo, ¿no?
y se vaya a otra salida. ¿Eso es pedir la renuncia del ministro? Eso es decirle al presidente que nosotros no confiamos en la gestión del ministro Heber, que ha fracasado y que por lo tanto debería dar un paso al costado y renovar los equipos con un sustento político amplio y que permita garantías para los ciudadanos en todos los órdenes. Y el Sindicato Policial de Maldonado pidió la remoción del director nacional de la policía, Diego Fernández. Entienden que fracasó en su rol de liderazgo. Este hecho se suma a otros, por lo que el sindicato reitera la necesidad de remover por incapacidad al director nacional de la policía. Alegan que hay un alejamiento de las autoridades competentes del cumplimiento de sus fines y cometidos para con la institucionalidad republicana. El sindicato entiende que Diego Fernández continúa fracasando de forma inexcusable en su rol de liderazgo de la Policía Nacional. El pedido de los trabajadores está fundamentado por la Ley Orgánica Policial, que establece que el cargo de director de la Policía Nacional será de particular confianza y su titular será designado por el Poder Ejecutivo. Entre sus cometidos se encuentra asesorar al ministro del Interior en asuntos relativos al orden, la seguridad y a la Policía Nacional. Por otra parte, las unidades dependientes de la policía son la Dirección de Planificación y Estrategia Policial y la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Trabajadores y trabajadoras sostienen que la institución policial sufre una crisis de autoridad, donde además se encuentran con constantes cambios en las jefaturas policiales. También se posicionan críticos a la expedición del pasaporte al narcotraficante requerido internacionalmente, Sebastián Marcet. En ese contexto, el sindicato entiende que la dirección de la Policía Nacional no se encuentra a la altura de las circunstancias ante estas situaciones relacionadas al narcotráfico y el crimen organizado. Y la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que lo que sucedió con Astesiano demuestra que hay que revisar los sistemas de inteligencia y adaptarlos al mundo globalizado. Además reconoció el impacto político generado al gobierno por esta situación y dijo que hay que esperar el resultado de las investigaciones. Evidentemente, y esto es una reflexión personal, cuando empiezan a aparecer episodios como estos, uno empieza a considerar lo que implican los sistemas de inteligencia en un mundo globalizado, en un mundo donde obviamente hay aspectos que a veces, mucho más en un país como el nuestro, donde hay además una vigilancia ciudadana, porque somos pocos, porque nos conocemos, porque a veces las informaciones van llegando desde distintos lugares, como de alguna manera esto implica una tensión, sin lugar a dudas, desde el sistema y en aras de lo que implica la transparencia democrática. Existe una Secretaría de Inteligencia Estratégica, pero ¿se deben regular de otra forma los servicios de inteligencia del Estado? Ustedes saben que los países en el mundo están teniendo este debate, por lo que hablamos, porque hoy por hoy, en este mundo globalizado, la inteligencia ha tenido que repensarse también. También lleva presupuesto, tener las herramientas que permitan llevar adelante esta nueva forma de inteligencia. Y eso me parece que es un punto a lo que episodios como este nos enfrentan. Bueno, y para el desarrollo de algunos aspectos de este caso astesiano es que damos la bienvenida a nuestra compañera Julieta Núñez Thomas. Claro, ¿qué pasa con antecedentes, anotaciones? Son cosas distintas, cómo se registran. Julieta, adelante. Muchas gracias, compañeros. Así es uno de los grandes temas, es una de las grandes repercusiones y discusiones vinculados a este momento. Ayer hablábamos de cómo es que funcionaba esta red, de la cuestión más vinculada a lo judicial, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo político profundamente y que en este momento se están debatiendo en lo que tiene que ver con Astesiano, porque sabemos que hubo contradicciones en lo que tiene que ver con los antecedentes y las anotaciones. Efectivamente son cosas diferentes.
antecedentes, unas tienen que ver directamente con los procesamientos y otras no, pero lo claro es que esa información estaba. Y como vimos al principio del informativo, hubo, bueno, dichos y desdichos de alguna manera por parte del presidente de la República, con quien Astesiano trabaja directamente desde hace muchos años, vinculado justamente a sus antecedentes. Él dijo en primera instancia que no tenía antecedentes, que era una persona intachable en ese sentido. Luego dijo que se enteró por la prensa que sí tenía anotaciones, que era lo que tenía. Y bueno, ahora lo que sabemos es que se conoce públicamente que tiene anotaciones y antecedentes. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a compartir la información que publicó El Observador, vinculada a las 35 anotaciones, tiene más de 35 anotaciones, pero de esas anotaciones que tiene, 35 están vinculadas a indagatorias por diversos casos. Vamos a comenzar este informe conociendo cuáles son, en qué años y por qué cuestiones había sido investigado. Alejandro Andrés Astesiano Severnini tiene un extenso expediente en el Ministerio del Interior. El ex jefe de la custodia presidencial tiene 35 anotaciones vinculadas a indagatorias por diferentes causas. Las primeras datan del 2002, cuando Astesiano tenía 30 años y ya trabajaba con el expresidente Luis Lacalle Herrera, según confirmó su hijo, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En ese entonces, el 3 de mayo de 2002, Astesiano fue indagado por hurto en Montevideo. En 2003 fue nuevamente indagado por la misma causa, al igual que en 2007. También fue indagado por apropiación indebida 5 veces en 2003, 2004, 2005, 2007 y 2012. Por estafa 8 veces en 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Y por requisitorias, averiguación de paradero, vehículo recuperado, daño e inspecciones a lo largo de estos últimos 20 años. La última indagatoria fue el 16 de enero de este mismo año por aprovechamiento de la falsificación. Además de estas anotaciones, Astesiano fue procesado con y sin prisión. En 2002 fue procesado sin prisión por un delito de estafa y en 2013 fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. Ese año estuvo preso en la cárcel de Las Rosas en Maldonado y finalmente fue condenado por el delito en 2014. La estafa que llevaba a cabo era hacerse pasar por un agente inmobiliario y ofrecer casas que decía estar en Punta del Este, pero en realidad se encontraban en Brasil. Durante esos años, Astesiano ya estaba vinculado a Lacalle Pou. Julieta, ¿y cuál es la versión oficial sobre lo que sucedió? Bueno, también lo escuchamos hace unos minutitos nada más. Lacalle Pou lo que dijo es que existen 2 versiones de los antecedentes. Una o 2 versiones de los registros de Astesiano. Uno que tiene los antecedentes y otro que no. Sin embargo, en realidad lo que sucede concretamente es que existe un solo lugar a donde ir a consultar esto una vez que una persona, un jerarca, como por ejemplo el presidente de la República, lo puede solicitar. Ese único lugar, ese sistema de gestión de seguridad pública, y justamente es lo que entra ahora en discusión y lo que entra en discordia, y sobre lo que estaba opinando recién la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Entonces, lo que sucede y lo que indicaría la lógica de alguna manera es que cuando se solicita información de ese estilo, esa información sale completa. Sin embargo, no es lo que menciona la versión oficial, y por eso mismo es que vamos a compartir el comunicado que sacó ayer a la noche el Ministerio del Interior tratando de esclarecer un poco qué había sucedido con esos datos. Vamos a compartirlo. Dice, ante versiones surgidas acerca de los antecedentes penales del señor Alejandro Andrés Astesiano Severnini, el Ministerio del Interior informa que en 2020 y 2021 el presidente de la República fue informado oportunamente por esta Secretaría de Estado que la ficha personal del señor Alejandro Astesiano carecía de antecedentes penales. Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013. Frente a esta anomalía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información. Me quedo con el punto del medio de lo que acabas de leer. Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013, dice ese comunicado oficial. ¿Puede aparecer algo así sorpresivamente? Bueno, eso fue justamente lo que estuvimos tratando de investigar hoy. Si efectivamente puede aparecer o desaparecer
una ficha de estas características, un antecedente, un dato de estas características. Y por eso fue que nos metimos a investigar un poquito más cómo es que funciona el sistema de gestión de seguridad pública, y lo que descubrimos hablando con Edward Hoffman, que es experto en seguridad pública, es que no es posible que este sistema sea hackeado de ninguna manera y que todas las modificaciones que estén dentro, que sucedan dentro de ese sistema quedan registradas. Es decir, lo último que leíamos del Ministerio del Interior era que iban a averiguar quién o quiénes, bueno, de alguna manera habían realizado esta modificación. La realidad es que puede tener ese dato en este instante el Ministerio del Interior, porque este sistema registra todas las personas que ingresan y todo lo que hacen. Además, hoy el periodista Antonio Ladra informó que a partir de lo que sucedió se bloquearon 150 usuarios para que ya no logren acceder al sistema de gestión de seguridad pública. Esa es una de las primeras acciones que toman, pero esto obviamente genera preocupación, no solamente dentro del gobierno, sino a todos los actores involucrados en la seguridad pública, porque muestra claramente una falla en la comunicación entre el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, si es esto efectivamente lo que sucedió, si efectivamente alguien modificó este dato para entregárselo al Presidente de la República. Ahora sí vamos a escuchar un poco más en este informe de qué se trata, cómo es que funciona el sistema de gestión de seguridad pública y, como decíamos antes, la opinión del experto en seguridad vinculado a las adulteraciones que pueda tener este sistema. El sistema de gestión de seguridad pública es un sistema informático diseñado para la gestión y servicio de información de seguridad pública en la República Oriental del Uruguay. En él se registran todos los eventos vinculados a actuaciones, investigaciones y denuncias en las que trabaja el Ministerio del Interior. Cuando el presidente de la República o cualquier jerarca solicita información vinculada a antecedentes o anotaciones de un ciudadano, es allí donde se buscan los registros. Según Edward Hoffman, experto en seguridad pública y gestión de la seguridad, no es posible que el sistema sea hackeado. Es completamente transparente y seguro y recibió la mayor calificación en materia de confiabilidad de datos estadísticos otorgado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cada vez que un funcionario ingresa al registro de algún evento o persona, el sistema guarda la información del usuario, la hora de ingreso y las acciones realizadas. Si modificó, descargó o imprimió el registro, el sistema de gestión de seguridad pública tiene la información necesaria para saber quién y cuándo lo hizo. Según Hoffman, es imposible que un dato aparezca y desaparezca del sistema sin dejar rastros. Y la única forma de modificar lo ingresado es descargar el registro y modificarlo desde una computadora personal, editando el archivo en formato PDF. Esto evidencia la clara intención de eliminar un registro. Bueno, y consultamos también a Rubén Amato, quien fue director de Identificación Civil en el gobierno anterior y avala, respalda lo que decía recién Julieta en el informe. Explicó que la información que se retire del organismo queda registrada en todos los sistemas, así como el usuario del personal que lo haga. Y también, grosso modo, digamos que dijo que el personal está preparado para evitar casos como el de Astesiano. Los funcionarios de identificación civil siempre se entrenaron tanto en el estudio de documentación como estar alerta a todo este tipo de situaciones, como la trata también. En este caso, en el 2019, los funcionarios que están trabajando en ingreso de información a la base notaron de que había un señor y dijeron, ¿cómo? Este señor en el mismo año puede haber reconocido a 3 hijos. No, imposible. Entonces así le dije, bueno, háganme un informe y búsquenme en la base. Y yo ahora sí, ya no me acuerdo si les dije del último año, de los últimos 2 años, todos los ciudadanos de este país que hayan obtenido seguro de identidad, vamos a estudiar todos los escritos. Y ahí armamos algo que lo mandamos para que se investigara. Que yo supongo que es esto que hablan del 2019, porque fue en el 2019. Pero que utilicen a muertos, tampoco veo cuál sería la trama, porque es decir, el muerto es uruguayo. ¿Y para qué lo usa? Si no puede reconocer al ruso, para que aparezca como. Y agarrar esa partida, ese testimonio de partida de nacimiento uruguayo y adulterarlo de tal manera para cambiar datos de edad y una cantidad de cosas, resultaría muy evidente. Bueno, hay una noticia que surgió hace minutitos nada más que consignó MBD Noticias, incluso está en su cuenta de Twitter hace minutos. Porque siguen apareciendo datos importantes con respecto a Astesiano, no precisamente positivos. Ocurre que, lo confirmó MBD Noticias, Astesiano aparece como deudor
irrecuperable, esto es, deudor grado 5 del Banco de la República Oriental del Uruguay, según información que aporta el Banco Central del Uruguay, que se encarga de realizar justamente estos registros. Bueno, y cambiamos de tema. El precio de la nafta bajará este sábado 1 de octubre por segunda vez en lo que va de 2022, mientras que el precio del gasoil se mantendrá incambiado. Así lo decidió el Poder Ejecutivo tras analizar variables como la evolución del precio de paridad de importación y las finanzas de ANCAP. Las naftas bajarán 3 pesos, por lo que el litro de Super 95 pasará a costar 74,88 pesos, mientras que el litro de la nafta Premium 97 pasará a costar 76,85 pesos. En tanto, el precio del gasoil común, el más usado, queda sin cambios, por lo que el litro seguirá costando 64 pesos con 99, redondeando 65 pesos. Y sobre el precio de las naftas se pronunció el director Frente Amplista en ANCAP, Vicente Iglesias. Claro, que dijo que en función de las cotizaciones internacionales, el precio de los combustibles debió bajar más. Para nosotros es insuficiente. Deberían haber bajado más, pueden y deben haber bajado más. Una cosa que nosotros, como bien me preguntas, la fundamentación. En este momento estamos a valores de petróleo de enero del 2022. Si uno va y mira cuánto valía la nafta en enero y cuánto valía el gasoil en enero, hace la diferencia con hoy y le va a arrojar más o menos 7.5 pesos de diferencia con la nafta, 12 pesos con el gasoil. Eso es lo que debería bajar la nafta y el gasoil. Por otro lado, alguien, y tú me vas a decir, acá puede hacer eso. Sí, puede hacerlo porque tiene una refinería que aporta valor, que es eficiente, que es de los uruguayos y cuyo producto es para todos los uruguayos. Lo que está mostrando esa diferencia es el nivel del fracaso que tiene la metodología de fijación de precios que le llaman PPI. Ahora cambiamos de tema porque habló Edison Lanza. Lanza es, o mejor dicho, fue relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es director de la Unidad de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto de la Intendencia de Canelones, pero se refirió a la vigilancia de la que dijo haber sido víctima el periodista Gabriel Pereira. Manifestó que un hecho así viola la libertad de expresión y que la investigación al respecto del Ministerio del Interior va en contra de los estándares internacionales porque no fue independiente. El hecho de estar desde el Estado, desde agentes estatales, dándole seguimiento a un periodista para ver con quién se reúne, para conocer cuáles son sus fuentes o quién está investigando, obviamente son violaciones flagrantes a su derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la reserva de las fuentes, a investigar y a buscar información, manteniendo su espacio obviamente de confidencialidad y privacidad. El Estado debe articular una investigación independiente, seria e independiente, ¿no? Entonces parece una tomadura de pelo lo que se comunicó ayer, es decir, el ministro recibe la denuncia, recibe la asociación de la prensa, consulta a parte de los involucrados y emite un comunicado diciendo acá no pasó nada, se archiva, no hubo ninguna vulneración, nadie dio la orden. Obviamente, si hubiese alguno de los involucrados no lo iban a manifestar así abiertamente, en primer lugar, y en segundo lugar, no se le puede preguntar a los mismos que están involucrados, a la misma agencia de seguridad que pudo haber participado en una situación de vigilancia, ¿no?, ilegal sobre periodistas. Hay que conducir una investigación con garantías e independiente, que en este caso, a mi juicio, debería estar radicada en la Fiscalía, que es la que tiene todos los poderes para investigar. Aunque el periodista Gabriel Pereira dijo que no realizará una denuncia penal, Fiscalía puede actuar de oficio ante la violación de libertades públicas. Elecciones a nivel de rectorado en la Universidad de la República. Macarena Vico en el móvil de MBD Noticias. Martín, así es, estamos en el Paraninfo, donde en este momento, luego de llegar al quórum para iniciar la asamblea, se da media hora para que se acerquen los nombres de los posibles candidatos o candidatas. Hasta el momento tenemos entendido que sigue siendo el único candidato el actual rector, Rodrigo Arim, que fue elegido hace 4 años y solo puede ser reelecto por única vez. Ahora, luego de esta media hora, pasan a votar solamente de manera afirmativa quienes quieran apoyar esta candidatura y tienen
tiempo como para fundamentar ese voto, y quienes voten negativamente, no pueden votar, negativamente o abstenerse, en ese caso tienen que retirar de la sala. Para poder ser elegido en el día de hoy tiene que alcanzar 2/3 de los votos en este caso son 75 que tiene que alcanzar de 112, que está compuesto por los 3 órdenes del Laudelar, docentes, que tienen 3 representantes por facultad, 2 egresados y 2 estudiantes de cada facultad. Bueno, podría darse en esta primera instancia, pero no suele ser lo habitual. Hay solo un caso, es el caso de Brovetto, el rector de los años 90-94, en el que fue elegido en primera instancia. En general suelen pasar a una segunda instancia porque no alcanzan los 2/3, y eso sería en 2 semanas, y luego podría aplazarse por única vez, una vez más, en la que no sería necesario alcanzar por los 2/3, sí tiene que... podría alcanzarse solo por mayoría simple. Ahora, bueno, están en esa instancia, quedan unos 10 minutos más o menos para acercar nombres, y ahí pasarán a votar uno por Arim, o si puede surgir otro nombre en estos últimos minutos, podría suceder también eso. Bien, bueno, estaremos atentos entonces a lo que suceda allí en la universidad, y vamos a conocer los datos de economía. Hablábamos al principio que se conocieron los datos de pobreza del Instituto Nacional de Estadística. Claro, pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de este año 2022, columna de análisis económico con Germán de Agosto. Bueno, Germán, contanos datos no muy esperanzadores. Exactamente, vamos a analizar ahora los datos del primer semestre de este año para justamente esas dimensiones que comentaron. Es por un lado la pobreza y por el otro lado la indigencia. Y después tenemos distintas agregaciones que iremos justamente recorriendo a lo largo de la columna. Así que vamos a empezar ahora con la primera placa. Lo que vamos a ver simplemente para tener un ancla de referencia, cuando hablamos de la medición de la pobreza, estamos hablando de la medición de pobreza por ingresos. Esto quiere decir que acá tenemos 2 umbrales para justamente determinar la indigencia por un lado, que en este caso alcanzó al 0,4% de las personas. Cuando hablamos de indigencia, la línea de indigencia justamente supone per cápita ingresos líquidos que no superan los 4.795 pesos. Esto es justamente lo que es el costo de lo que sería la canasta básica alimentaria necesaria por temas de subsistencia, nada más ni nada menos, ¿sí? O sea que este es el umbral de la indigencia. Hay una diferencia importante con la pobreza. Exactamente. Luego tenemos 13.417 pesos, que justamente son los que corresponden a lo que sería la canasta básica no alimentaria, donde ahí sí, efectivamente, cuando subimos esto y este otro escalón, tenemos lo que consideramos la línea de pobreza, que para el primer semestre, para el caso de Montevideo, asciende a 18.211 pesos. O sea que si una persona tiene 18.210 pesos, es pobre bajo este método, y si tiene 213 es justamente no pobre. O sea que tenemos una definición binaria que obviamente tiene muchísimas limitantes que ya hemos discutido en otras columnas. O sea, hecha esa precisión para ubicarnos, ahora lo que tenemos acá es la evolución de la pobreza para los primeros semestres de cada año. ¿Por qué? Porque estos datos son relativamente nuevos, entonces hay que tener cuidado con las comparaciones, ¿sí? No es adecuado comparar lo que pasó en el primer semestre de este año con lo que pasó en el segundo del año pasado. Ahí ya tenemos un primer matiz. Y lo que tenemos es que cuando pensamos en la pobreza, ¿sí? De vuelta, personas que no alcanzan este umbral, tenemos que la pobreza alcanzó al 10,7% de las personas en el primer semestre, ¿sí? Esto implica un aumento, ¿sí?, en el dato observado, que también hay que tomar con cuidado, dado que estos surgen de encuestas, y al surgir de encuestas tienen un margen de error asociado, ¿sí? Lo que podemos decir con mayor seguridad es que la pobreza aumenta en relación, por ejemplo, al 2019. Ahí es bien notorio el contraste, digamos. Ahí es bien notorio, y efectivamente cuando vos lo empezás a contrastar con otros indicadores que hemos ido analizando, justamente se empiezan a desprender los problemas asociados a la dinámica de la recuperación, a esa heterogeneidad de la recuperación, porque si lo comparamos con este umbral prepandemia, 2019, el Producto Interno Bruto está casi 4% por encima. O sea que de esta perspectiva sí tenemos justamente lo que de alguna manera podía ser esperable, dada la evolución del empleo más reciente, pero particularmente de los salarios, de los ingresos, ¿sí? Cuando empezamos en el ingreso de los hogares, lo que tenemos en el último trimestre es una caída, y lo mismo aplica para la masa salarial, en un país que justamente tiene a casi 2/3 de las personas que dependen de sus ingresos, que ya sean atados al mercado laboral o a pasividades que también están atados de alguna manera a índices de salarios vinculados al mercado laboral.
¿sí? Ahora en la próxima placa lo que vamos a meternos es en la primera desagregación que tenemos que tiene que ver con los grupos de edad. Y esto creo, y es una opinión personal, pero es una de las fotos que más debería de preocuparnos cuando pensamos prospectivamente como sociedad la magnitud de los desafíos que tenemos y de alguna manera también nos interpela, porque, y esto obviamente que es legítimo, pero esta es la pobreza en justamente personas que tienen 65 o más años. Y esta es la pobreza infantil. O sea, hay 20 puntos de diferencia. Es 10 veces más alto la pobreza en menores de 6 años. ¿Cuánto foco ponemos sobre, por ejemplo, la discusión de la reforma previsional? Claro. ¿Y cuánto foco ponemos sobre esto? Cuando justamente tenemos un país que de alguna manera tiene un montón de estándares que justamente son activos, que siempre estamos valorando, pero perdemos de vista que más de 1 de cada 5 niños justamente nace en un hogar pobre. O sea que puede haber una relación entre una cosa y otra. O sea, ¿qué va a pasar? También, aparte en el futuro? las hay, después las dinámicas se interactúan, porque también vos tenés niños viviendo en hogares donde hay gente que depende de jubilaciones, es todo sumamente complejo, pero no deja de ser una foto impactante la diferencia que hay en la pobreza infantil, que obviamente alcanza hasta esta torrecita, no solamente esto, y lo que es la pobreza en la tercera edad, de alguna manera, ¿sí? Ahora vamos a la próxima placa y lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter, ¿sí?, en la pobreza infantil, pero ahora vamos a ver la evolución que ha tenido. Y más allá de la aclaración y los matices que introducimos en relación al margen de error, acá es claro que el aumento que tuvo en relación al primer semestre del año pasado supera el margen de error. O sea que acá sí hay un aumento estadísticamente significativo, para ser técnicamente preciso, de lo que es la pobreza infantil, ¿sí? Esto es una diferencia de más de 6 puntos cuando el margen de error es bastante más bajo que eso. O sea que acá sí tenemos una pobreza infantil que aumentó mucho en relación al año pasado y que también aumentó mucho en relación a 2019. En ambos casos estamos hablando de un aumento estadísticamente significativo, para no entrar con esos matices técnicos, ¿sí? Incluso aumentó con respecto a 2020, el año de la pandemia. Y ahí también lo tenés, siempre con ese cuidado técnico de lo que son los márgenes de error. Pero este salto acá es grande y es preocupante, y lo mismo con este salto de acá, de vuelta, en una economía que ya está 4% por encima del nivel que tenía antes de la pandemia y que justamente ha tenido 2 motores prendidos y con, por ejemplo, en el caso de las exportaciones récord. O sea que de alguna manera esta foto que habíamos visto en la placa anterior es doblemente problemática, como foto y como película, ¿sí? Ahora vamos a una placa más y nos vamos a meter en la desagregación, pero por la jefatura del hogar. Y acá tenemos datos para el total nacional, tenemos datos para Montevideo y tenemos datos también para el interior del país. En verde están las mujeres, la pobreza en los hogares con jefatura femenina, y en blanco está la pobreza en hogares que tienen jefatura masculina. De vuelta, las diferencias son bastante pronunciadas. No llegan a ser el doble, pero sí son bastante pronunciadas. Y de vuelta, acá lo que tenemos es una dinámica aparte que interactúa entre las distintas capas de desigualdad que estamos analizando. Lo mismo que pasa cuando analizamos datos del mercado laboral. Eso, exactamente, estaba pensando eso. Exactamente. El salario y el empleo, en las dos variables, Sí. ¿no? Tal cual. Justamente acá lo que tenemos es cómo confluyen todas esas desigualdades y cómo se plasman de alguna manera cuando pensamos en el bienestar más básico de las personas asociado a indicadores de pobreza o indigencia. Y por último vamos a ver también la última placa, que justamente nos muestra otra desagregación de los datos que conocimos hoy, pero ahora por la ascendencia étnico-racial autodeclarada por las personas que son encuestadas, ¿sí? Y en este caso también rompe los ojos que la pobreza para las personas que se autopersiguen como de ascendencia afronera es el doble de lo que es la pobreza para el resto justamente de la sociedad. O sea, de vuelta lo que tenemos es un conjunto de fotos que muestran distintas desigualdades o distintas capas de desigualdades que naturalmente influyen una sobre la otra y se interceptan, ¿sí? Pero básicamente, volviendo para cerrar nomás, destacar el dato de la pobreza infantil, que no solamente es 10 veces más alta que la pobreza en el otro extremo del segmento etario, sino que además, como cuando miramos la película, viene en aumento. Claro. Bien. Bueno, nos quedamos así. Un poco, no sé si sorprendidos, pero sí es alarmante, sobre todo a futuro, ¿no? Y yo creo que esa manifestación, principalmente de lo que es la pobreza infantil, justamente es uno de los desafíos más grandes que tenemos, pensando en un horizonte no de corto plazo, no afectado por elecciones, no afectado por ciclo electoral, sino pensando en las próximas décadas, y que es la contracara menos visible de alguna manera de todas las discusiones que estamos teniendo en el plano de la reforma previsional, que de hecho no es todo el sistema de seguridad social, sino que es básicamente la parte previsional de jubilaciones y pensiones.
Germán, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Seguimos adelante, Natalia. Sí, cambiamos de tema. Sí, hablando de juventud, bueno, vamos a los centros educativos. Sí, en este caso a los liceos y a los estudiantes del Liceo número 3 de Montevideo, el Damaso Antonio Larrañaga, que denunciaron agresiones y amenazas de la dirección del centro educativo. Que antes citó a padres y madres o a personas adultas responsables justamente de quienes allí estudian para comunicar que estaba dispuesta a sancionar en el marco de estas movilizaciones. Los padres fueron citados ayer a tener una reunión con dirección y se nos amenazó que en próximas instancias podríamos ser sancionados por luchar por nuestro derecho, básicamente. Pedimos para tener una asamblea estudiantil, se nos negó nuestro derecho a tener una asamblea estudiantil y aparte se hizo un comentario totalmente sexista a una compañera que tenía una musculosa. Los estudiantes denuncian que la directora hizo comentarios sexistas sobre la vestimenta de una alumna y los agredió físicamente para impedir la protesta. La directora le dijo a la compañera que estaba sueltita y que era muy sexy, pero no era para el liceo. Y entonces nosotros decretamos un paro activo en el cual la directora salió filmando a los compañeros sin ningún tipo de consentimiento, se agredió compañeros. Los docentes del Damaso solicitaron una reunión urgente con la inspección denunciando que la dirección genera una situación insostenible, ausencia de comunicaciones escritas y un vacío reglamentario de parte de la dirección. Mes de la Diversidad, mañana marcha en Montevideo, ya paso chivo, va a ser transmitida por TV Ciudad desde 19:30 y ahora Mariana Abreu justamente en un móvil que tiene que ver con eso, así que ya mismo estamos estableciendo el contacto. Mariana, contanos cómo sigue eso. ¿Cómo andás, Martín? Aquí en la Plaza Libertad hay mucho movimiento porque se está llevando a cabo esta feria que se llama La Previa, que antecede justamente la Marcha de la Diversidad, feria que va a estar hasta mañana con diferentes emprendimientos y también stands de organizaciones sociales, además música y actividades culturales. Vamos a arrimarnos acá a algunos de los stands para ver qué es lo que están vendiendo y cómo están viviendo esta previa de la marcha. Axel, contanos un poquito de qué están ofreciendo acá y cómo se preparan para esta marcha. Bueno, nosotros estamos con un emprendimiento de joyería, recién empezamos este año, lo estoy haciendo con mi pareja. Y nada, nos dedicamos a eso, a hacer joyería con porcelana y ya mañana también nos toca vender un poco. Y sí, vamos a ir a la marcha porque soy trans y voy a pelear por mis derechos y eso, no tengo mucho más para decir. ¿Ya has participado de la Marcha de la Diversidad? Sí, desde el 2019 estoy marchando y Desde 2015 que soy trans, entonces empecé a luchar por eso y en 2019 cuando ya me volví mayor, ahí sí empecé a ir a la marcha y eso. ¿Son las reivindicaciones más importantes o por qué vos vas a estar mañana poniendo el cuerpo en la calle y marchando? Y principalmente por los derechos para las personas trans, por el tema laboral y todas esas cosas, ¿viste? Tipo el tema de los nombres, el cambio de nombre y todas esas cosas para que tengamos apoyo y que se escuche nuestra voz, especialmente para eso. Muchas gracias, seguimos recorriendo esta feria que se llama La Previa. Ahí estamos mostrando en imágenes de nuestro compañero Leonardo Badel algunos de estos emprendimientos que hay por aquí por la Plaza Libertad. ¿Qué están comercializando ustedes? Bueno, nosotras estamos vendiendo glitter en gel, que lo hacemos nosotras, nos llamamos Rudo Uruguay. También comercializamos maquillaje que hace un emprendedor que se llama M3, maquillaje artístico. Tenemos con motivo de la marcha y con lo que ya veníamos haciendo y eso, y brillitos para brillar, para pegarse en toda la cara. Exactamente, una marcha que es ideal para usar glitter, entre otras cosas que brillan y que hagan a esta celebración. ¿Por qué vas a estar reivindicando el día de mañana? Y el derecho a ser lo que tengamos ganas de ser y amar tranquilamente, ser tranquilamente. Contame un poquito cómo arrancan este emprendimiento. ¿Ya han participado de otras previas aquí en la plaza? No, somos nuevas. Este emprendimiento lo arrancamos en mayo. Somos dos maquilladoras, hacemos maquillaje artístico, social, maquillamos juntas hace un tiempo. Y bueno, nos encantaba mucho la brillantina y surgió la idea de hacer una brillantina que vaya dentro de un gel que se pueda pegar así como fácilmente. Y bueno, las mezclas las hacemos nosotras, qué colores, qué texturas. Y la verdad viene siendo precioso y en la feria también se han
copado, les gusta como la forma en la que viene, de que sea tan fácil de aplicar, y estamos re contentas. Estamos re contentos. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos entonces a estos emprendedores y emprendedoras que están por aquí en la Plaza Libertad haciendo la previa a la Marcha de la Diversidad, que, como decías, Martín, va a comenzar mañana luego de las 19 horas, una celebración y también una de las marchas más importantes de nuestro país, que tiene esta edición como consigna: las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuestas. Una marcha que tendrá transmisión, como decía Martín, y que Martín Rodríguez y Mariana Abreu serán los conductores. Claro, y en esta mesa un informativo más breve, Sí. con Natalia Nogués, una señora que está aquí a mi izquierda, y con Wilmar Amaral, que estará también mañana. Después lo vamos a decir de nuevo para que lo tengan claro. Para agendarlo. Sí, exactamente. Pero vamos a hablar de otro tema que Sí. preocupa bastante en esta época, porque aumentaron las consultas oftalmológicas por afecciones causadas por las, atento a este nombre, Sí. espículas de los plátanos. Claro, a veces la gente dice la pelusa de los plátanos. Bueno, eso, aunque lo dijimos por el nombre técnico, y a propósito, las y los especialistas recomiendan usar lentes de sol y no frotarse en caso de molestia. Los síntomas son bastante molestos y son desde picazón, molestias a nivel ocular, el ojo muy colorado, lagrimeo y a veces hasta lesiones, fotofobia, que pueden llegar, si uno se rasca mucho, a lesiones ulceradas en la córnea. Por eso es importante cuidarse y no frotarse los ojos. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, que se protejan con lentes de sol o lentes de aumento si los usan. Hay zonas que son pico, uno cuando va por el cordón, hay zonas realmente que están muy cargadas de plátanos, y ahí a veces hasta el tapaboca realmente es bastante conveniente, sobre todo si uno tiene alergias respiratorias. Otros cuidados es lavarse rápidamente cuando uno tiene alguna molestia, si le entró una partícula, y si la molestia persiste, que vaya al oftalmólogo, porque en realidad sí podemos dar alguna gota antiinflamatoria, antialérgica, y ver que no se haya provocado una lesión más importante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional en la República Argentina, donde el Instituto de Estadísticas y Censos dio a conocer las últimas cifras de la pobreza en ese país, que ha descendido, pero que sigue siendo importante. 36,5% de los argentinos son pobres, unos aproximadamente 16 millones de personas. El otro dato es que el 50% de los jóvenes menores de 15 años es pobre también, de acuerdo a estos datos, a pesar de que esta baja se ha dado con respecto al anterior semestre. Hay un incremento de la indigencia de 1 punto más, según los datos del INDEC. Y los datos oficiales difundidos este miércoles por el INDEC sobre la pobreza en el primer semestre de este año en Argentina indicaron que el porcentaje de la población en esa situación alcanza al 36,5%, un número que significa que 16,8 millones de personas no contaron con los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica de consumo. La situación más grave sigue siendo la de los menores de 15 años, ya que de acuerdo con los datos, más de la mitad de ellos, un 50,9%, son pobres, mientras que en otros grupos etarios la incidencia es menor. Si bien los números siguen siendo muy altos, los datos registrados marcan una mejora respecto de las mediciones anteriores, ya que si se compara con el mismo semestre del año pasado, el porcentaje cayó algo más del 4%, porque en ese momento, entre enero y junio del 2021, era del 40,6%. El aumento de la indigencia se explica en primer lugar por el alza de los precios de los alimentos, reflejados en la canasta básica alimentaria, y se encarecieron en promedio un 33,8% por encima del 29%, que aumentaron las canastas que incluyen también bienes y servicios básicos, siendo la alimentación la que más aumentó, más que cualquier otro bien de consumo. Los conglomerados urbanos con mayor incidencia de la pobreza fueron el área de Gran Resistencia, la capital del Chaco, con el 49,9%, seguida por la ciudad entrerriana de Concordia con el 49,2% y varios partidos ubicados en el Gran Buenos Aires con el 42%, mientras que el menor índice en todo el país se registra en la ciudad de Buenos Aires con el 16,2%.
El gobernador del estado de la Florida en Estados Unidos dijo que los daños son cuantiosos por el paso del huracán Ian y que en algunos lugares va a haber que comenzar de cero, mientras que en otros los daños son de proporciones bíblicas y se esperan las ayudas federales para poder hacer frente a esta situación, mientras el huracán sigue su rumbo por la costa de los Estados Unidos. En otro orden, en Cuba todavía hay problemas, recién está regresando la energía eléctrica y el agua a algunos puntos de la isla. El gobernador DeSantis no ofreció información sobre fallecimientos a causa directa del ciclón, tema sobre el que previamente se habían pronunciado para referirse a 2 muertes que no atribuyó directamente al huracán, ya que no se sabe si están relacionadas con la tormenta, mientras que en áreas de la costa oeste de la Florida, una de las más castigadas, los daños fueron de dimensiones bíblicas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de zona de desastre sobre 9 condados del estado afectados por el huracán Ian, lo que permitirá aumentar la ayuda federal para paliar sus efectos, tal como se lo había prometido al gobernador del estado. En Cuba, mientras tanto, la corriente eléctrica regresó este jueves a contadas áreas del país, 2 días después de que el huracán dejase completamente a oscuras la isla y desencadenase la parálisis de las telecomunicaciones y el abasto de agua en gran parte del territorio. Las calles de La Habana volvieron a mostrar cierta actividad tras el paro que supuso el pasaje de Ian, que cruzó con categoría 3 el extremo occidental de la isla por la provincia de Pinar del Río, dejando un reguero de destrucción, incluidas 3 muertes, con sus intensas lluvias y vientos que alcanzaron los 200 kilómetros por hora. Las fugas tóxicas que se están produciendo en los oleoductos de Nord Stream están preocupando no solamente a quienes están cerca, sino también a nivel internacional algunas organizaciones como Greenpeace, porque se entiende que estos 4 puntos donde se está perdiendo gas en esos oleoductos están generando serios problemas. No tanto en la fauna marina, pero sí en la atmósfera, como lo han explicado los especialistas, mientras se siguen cruzando las acusaciones por parte de Rusia y de los países occidentales. Rusia dice que esto no hubiera sido posible sin la participación de un Estado, aunque no nombró a ninguno. Dinamarca y Suecia han abierto sendas investigaciones que avanzan no obstante con lentitud, debido a que sigue saliendo gas de las tuberías, y la Dirección General de Energía danesa informó ayer de que ha salido más de la mitad del gas y que el flujo podría detenerse este domingo, lo que permitiría una inspección submarina. Mientras tanto, Alemania evalúa los daños medioambientales en el mar Báltico, ya que las fugas provocarán emisiones tóxicas por el equivalente de 7,5 millones de toneladas de CO2, según un comunicado emitido este jueves por la Agencia Federal de Medio Ambiente y basado en estimaciones sobre el volumen de gas acumulado en las tuberías. La ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, había avanzado ya el miércoles que las fugas no entrañan peligros graves para el ecosistema marino, pero sí para la atmósfera, mientras que Greenpeace, por su parte, aseguró que las fugas pueden liberar casi 30 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a 2/3 de las emisiones anuales de Dinamarca. El gobierno ruso dijo que sospecha la implicación de un Estado extranjero en las 4 fugas detectadas en los gasoductos, sin mencionar un país en particular, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en rueda de prensa que es muy difícil imaginar que un acto terrorista de este tipo pueda ocurrir sin la participación de un Estado, llamando de nuevo a una investigación urgente. Este jueves, la embajadora estadounidense ante la OTAN, Julianne Smith, afirmó que su país no tiene nada que ver con las fugas que están ocurriendo en el gasoducto y tildó de absurdo que alguien pueda decir lo contrario. Y vamos a cerrar el capítulo internacional hablando de Brasil. Y antes de mencionar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, hay que dar a conocer que en las últimas horas O Globo ha dado a conocimiento una encuesta que establece que Lula ganaría en la primera vuelta con el 50% de los votos frente al 36% que llevaría el actual presidente Jair Bolsonaro. Lo que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido es suspender el porte de armas durante los días previos, el día previo y el día posterior al acto electoral. Ya se había prohibido el porte de armas durante la jornada electoral, pero ahora, tras el consejo de los 27 jefes de policía estaduales, el Tribunal Supremo ha decidido tomar esta medida en virtud del temor que existe en que se produzcan enfrentamientos armados antes, durante y después del acto electoral.
La medida aprobada en forma unánime por los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral amplía una decisión que ya había limitado el porte de armas en un perímetro de 100 metros en torno a los centros de votación, pero solo para el domingo. El Tribunal Supremo explicó en una nota que la ampliación de la decisión anterior fue producto de una sugerencia de los jefes de policía de los 27 estados del país. Según el comunicado, la prohibición abarca a los clubes de tiro, que se han multiplicado en forma exponencial en Brasil en virtud de las políticas armamentistas impulsadas durante los últimos años por el presidente Jair Bolsonaro, quien ahora aspira a la reelección. La nueva resolución dice que será prohibido el transporte de armas y municiones en todo el territorio nacional, incluso por parte de coleccionistas, miembros de clubes de tiro y cazadores, en las 24 horas que anteceden y las 24 horas que suceden al acto electoral. El tribunal agrega que la medida tiene por objeto proteger el ejercicio del voto de toda y cualquier amenaza concreta o potencial y se dirige a prevenir enfrentamientos armados derivados de la violencia política. Terminamos el primer bloque, Martín. Queda más informativo, no se vayan. Ahora segundo bloque, asuntos vinculados a la agenda sanitaria. Sí, porque el Ministerio de Salud Pública presentó hoy las cifras de mortalidad cardiovascular en Uruguay de 2021 e informó que hubo un aumento de 10% de fallecimientos respecto a 2020. Víctor Dayan, que es el presidente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, dijo que se trata de un aumento significativo. Agregó que 2020 fue un año particular porque hubo un claro descenso en la mortalidad cardiovascular con respecto a años anteriores. En ese sentido, agregó que si se compara 2021 con 2019, o sea, 2 años hacia atrás, el aumento es de 3% y eso, explicó, ya no es tan estadísticamente significativo como si lo comparamos con el 2020. Y volvemos a temas de educación porque la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica exhorta a los estados a garantizar este derecho fundamental para las personas con discapacidad. Entienden que es una cuestión de justicia social. El derecho a la educación inclusiva se basa en el reconocimiento y valoración de la diversidad y de la dignidad de todas las personas y es fundamental para que ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. En nuestro país, colectivos aspiran a que no ingresen más niños y niñas a escuelas especiales, sino a escuelas comunes y se brinden los recursos para alcanzar la inclusión. En lo que sí no ha avanzado tanto, y en algunos países sí ya está sucediendo, es en la reconversión de las escuelas especiales en escuelas comunes. Es decir, en 2013 Uruguay, a partir de 2013, se había comenzado un proceso de reconversión de este subsistema a centro de recursos, ¿verdad? A favor de la educación común regular. Esto, bueno, se fue dando, se generaron maestros de apoyo en las escuelas comunes que pertenecen al subsistema de educación especial, pero bueno, apoyan en las escuelas. Las familias se encuentran con barreras a la hora de inscribir a sus hijos en escuelas comunes. Todo lo implícito está, bueno, el no, sí, la dejamos ingresar, pero bueno, no están las condiciones dadas. Eso también, de hecho, la Convención define la discriminación como la no generación de recursos como un acto de discriminación. Es como aquello de, bueno, la ignorancia de la norma no te exime de la culpabilidad. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de no generar los recursos no implica que no se esté cometiendo un acto de discriminación. Y se pone siempre la carga en el déficit, en la debilidad del niño o niña. Bueno, en suma, se agrava su discapacidad y, bueno, se estigmatiza y todo esto que en definitiva trae el tema de la segregación, ¿no? Bueno, nos vamos, Martín. Nos vamos, no sin antes repasar el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas. En la zona metropolitana. Ahí aparece, mira, ¿qué pasará? Importante conocer el pronóstico de mañana, que está la marcha de la diversidad y que ojalá el tiempo acompañe. Y la temperatura también para los compañeros que van a estar trabajando, para la gente que está marchando y para quienes estarán trabajando, todos nuestros compañeros de TV Ciudad. Mañana, viernes 30 de septiembre, 6 grados la mínima, 19 la máxima, va a estar fresquito. Las compañeras de vestuario con mucha antelación tomaron precauciones con los abrigos de quien habla y Mariana Abreu para estar ahí cerquita de
digamos, del escenario donde se va a leer la proclama bien abrigado. Con no esa brisita primaveral. Es cierto que de noche Sí. se siente. No se pronostica lluvia y eso es lo más importante. Sí, y bueno, y el sábado Empieza octubre. empieza octubre, 7 grados de mínima, 19 de máxima, algo nuboso, empieza a salir el sol. Pasamos al domingo, 2 de octubre, el segundo día del 10º mes del año, 8 de mínima, 21 de máxima, ¿no? Va en ascenso la temperatura y la mínima es baja, pero no tanto. 10º mes del año ya. Bueno, bien, lo dicho entonces. Bueno, primero, Sí. el helado B, ¿no? Así Eso, que ahora, ya. Ya, los invitamos a todos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Y aparte, nuevamente, la invitación. Mañana tendremos MBD Noticias más corto, de 19 a 19:30, y luego la transmisión especial de TV Ciudad de la Marcha de la Diversidad, a cargo del gran Martín Rodríguez y la querida compañera Mariana Abreu. Que también es grande. Bueno, Gran, por supuesto. Todos Hasta aquí somos grandes. llegamos. Si no nos damos para adelante nosotros. ¿quién lo va a hacer? Gracias, Nati. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana a las Chau, chau. 19 horas. Las muertes en Uruguay por causas cardiovasculares aumentaron 10% en 2021 respecto a 2020. La mayor suba se produjo en menores de 70 años. El sector Frente Amplista Vertiente Artiguista reclamó la dimisión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el caso Astesiano. Las 35 indagatorias policiales y los 2 antecedentes penales del ex jefe de la custodia de la calle Pou, enviado a prisión por liderar una red criminal. El Poder Ejecutivo anunció una baja en las naftas de 3 pesos y mantuvo el precio del gasoil y del supergas en octubre. La UNESCO expresó por escrito su preocupación por la eventual derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Asociación de Feriantes del Uruguay se manifestó en contra del proyecto presentado en el Parlamento por un grupo de vecinos y vecinas para que la ubicación de las ferias rote cada 5 años. Estudiantes del Liceo Dámaso denuncian amenazas y agresión de la dirección. Los docentes y las docentes solicitaron una reunión urgente con inspección. Aumentaron las consultas oftalmológicas por afectaciones causadas por las espículas de los plátanos. La pobreza en Argentina llegó al 36,5% en el primer semestre del año. En Europa se constatan graves daños medioambientales por fugas en los gasoductos de Nord Stream. Justicia brasileña prohibió portar armas entre el sábado y el lunes por las elecciones.